Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 9 de noviembre de 2018 y esto es La Contracrónica. El fiscal general de Estados Unidos, un tipo llamado Jeff Sessions, presentó este miércoles su dimisión. Y no la presentó porque quisiese hacerlo de manera voluntaria, sino porque Donald Trump se lo había pedido previamente. Y bien, ante la petición del presidente no se pudo resistir y le presentó la renuncia pues justo el día después, unas horas después de la celebración de las elecciones. En Estados Unidos, como en otros muchos países, el fiscal general lo nombra el presidente, de manera que le había puesto ahí el propio Trump muy poquito después de llegar a la presidencia. De hecho, hasta incluso podríamos decir que un poquito antes, porque su nombramiento había sido previo a la toma de posesión de Donald Trump. Bien, a pesar de que Sessions fue uno de los primeros nombramientos de Trump, como acabo de decir, los choques entre ambos eran bastante comunes. Una comidilla habitual dentro de la prensa estadounidense, las peleas y las movidas con Jeff Sessions, más el año pasado que este año estaba bastante más tranquilo, pero vemos que solía haber no insultos, obviamente, pero sí roces continuos. Por lo que más han discutido estos dos, o por lo que principalmente han discutido estos dos, ha sido por la presunta trama rusa, es decir, por la influencia que pudo tener el Kremlin en las elecciones de 2016. Esta historia de la que se habló bastante también más el año pasado que el asunto poco a poco se va desgastando y ya son pocos los que hablan de él, pues a raíz de esta historia es lo que terminó de divorciarles muy poquito después de haberse casado. Bien, o el divorcio, mejor dicho, empezó porque el FBI encargó el caso a un fiscal especial que se llama John Mueller, que está avanzando en sus pesquisas, y ahí fue donde ya todo se fue al traste y no se ha vuelto a arreglar. Muchos hablan que esto no es más que el principio de una escabechina mucho mayor que se avecina, que está al caer, que sucederá a lo largo de los próximos meses. A fin de cuentas, no hay elecciones hasta 2020 y Trump tiene bastante tranquilidad. En fin, vamos a destripar todo este asunto. Una de las peculiaridades de las elecciones que acabamos de dejar atrás y que ya traté ayer aquí en La Contracrónica es que cada uno decía, si escuchamos o volvemos los ojos sobre la campaña electoral, más que escuchar, bueno, también escuchar, obviamente, si volvemos los ojos tenemos que volver los oídos, es que cada uno decía que iban de una cosa. Esto me llamaba la atención. Los republicanos, por ejemplo, insistían continuamente en que aquello iba de inmigración, que además la caravana hondureña se lo puso en bandeja. Estaban insistiendo que los ilegales estaban en las puertas y que había que hacer algo. Era el tema estrella para el Partido Republicano. No hubo candidato que no sacase y que no se regodease continuamente en esta historia de la inmigración. Para los demócratas el tema era otro distinto. Repetían como papagayos que las elecciones iban de la sanidad. Es decir, de reinstaurar el Obamacare, sin llamarlo por ese nombre, obviamente, o mejor aún, un sistema universal así de estilo europeo. Muchos candidatos, sin tampoco llamarlo por ese nombre, sin decir que iban a montar en Estados Unidos sistemas de seguridad social como los que tenemos en Europa, sin llegar a decir eso, porque ahí directamente pues muchos les dejarían de votar, aunque nos parezca mentira. En Europa los sistemas de protección social europeos no son populares, entre otras cosas porque son muy caros de mantener y saben que eso les va a costar bastante dinero y les va a suponer retenciones en sus salarios y impuestos más altos y tal. Bueno, los demócratas estaban con esta historia. De hecho, la palabra más repetida por los candidatos demócratas fue health, es decir, salud. Y una y otra vez, healthcare para arriba, healthcare para abajo, se veía en los programas, daba igual por qué distrito se presentasen, que el distrito fuese rural, urbano, que fuesen negros, blancos, azules, en el norte, en el sur, en las rocosas, en todas partes estaban con la misma historia. Y la palabra más repetida por los republicanos fue immigration, es decir, inmigración. Todos los problemas pasaban por ahí, era el centro de todas sus preocupaciones. Y parecía que pues poco menos que en lugar de una caravana de 7.000 hondureños lo que tenían es una caravana de 700.000, pero no en el sur de México, sino en las mismas puertas, al borde mismo de la valla fronteriza. Pero bueno, a pesar de que unos y otros repetían sin cesar todo esto, el hecho es que
creo que tanto ellos como todos los demás sabíamos que las elecciones del día 6 iban de Donald Trump. Y solo de Donald Trump. Empezaban y terminaban en él, en Donald Trump. El propio Trump, de hecho, lo sabía perfectamente, lo sabía mejor que nadie. De ahí que se volcase tanto durante la campaña. Sabía que muchas cosas, entre ellas la más importante de todas, que era su propia tranquilidad y sus planes, que tenía unos cuantos y que irá desplegando a partir de ahora. Lo que no sabemos es cuándo hará cada una de las cosas, eso no lo sabe nadie. Pues todo dependía de que no le saliese del todo mal. Con Trump además no caben medias tintas. Es de estos tipos hechos al blanco y al negro, no entiende mucho de grises. Con él es todo confrontación. Es sí o sí, no hay más. En este aspecto es parecido a Ronald Reagan, que supo crear un estilo muy personal que hacía que o le amasen o le detestasen. Tanto fuera como dentro del país. Había reaganistas acérrimos y antirreaganistas. Una cosa parecida, incluso todavía más intensa, está sucediendo con Donald Trump. Digo, tanto fuera como dentro del país y dentro del propio partido. Dentro del propio Partido Republicano, Reagan también tuvo sus dimes y sus diretes con los republicanos de la época. Claro, el tema es que han pasado 40 años, 30 o 40 años, y ya casi nadie se acuerda de aquello, pero a verlos los hubo. Los mismos que está teniendo Trump ahora mismo. Bien, esto es un parecido, no significa con esto que en todos sean parecidos. Yo, si me dais a elegir, la verdad es que me quedo con Ronald Reagan, pero con los ojos cerrados, con los ojos vendados. Bien, a este estilo, llamémosle contencioso, que es una palabra creo que le viene perfecta a Donald Trump, que es tan típicamente suyo, ha contribuido también la deriva radical del Partido Demócrata, que también quiere guerra. Y esto lo estamos viendo desde hace un par de años. Se puede ver en todos los ámbitos. Allá donde pongamos el ojo, y si seguimos la prensa estadounidense lo veremos con más crudeza todavía. Desde las manifestaciones callejeras, que son continuas, especialmente en algunos puntos calientes, tipo los campus universitarios, o ciudades de la costa este, o ciudades de la costa oeste, sobre todo en California. Pues desde ahí, desde esas manifestaciones callejeras por los motivos más nimios, hasta pues ciertos corresponsales de guerra, tipo Jim Acosta, de la CNN, que hasta que no le han retirado la acreditación de la Casa Blanca, no ha parado. No sé si conocéis esta historia, fue pues ayer, ¿no? Anteayer. Este tipo es muy famoso entre los periodistas de la Casa Blanca. En este mandato, el más famoso de todos, hacía preguntas un poco cuando le daba la gana, incluso se saltaba, por supuesto, el orden de las preguntas, tomaba la palabra sin que se la hubiesen dado, gritaba desde el fondo de la sala. A ver, a mí eso de que le quiten la acreditación a un corresponsal me parece mal, pero vamos, si en el Palacio de la Moncloa se te ocurre hacer la mitad, ¿qué digo la mitad? Un 5% de lo que Acosta hacía en la sala de prensa de la Casa Blanca, no solo te retiran la acreditación, que eso por supuesto, sino que te dictan una orden de alejamiento del palacio, pero de 5 kilómetros a la redonda. Vamos, que si te da por estudiar arquitectura, porque claro, no te puedes acercar al Palacio de la Moncloa y no puedes hacer tu trabajo, la Facultad de Arquitectura está al lado del Palacio de la Moncloa, vamos, tendrías que hacerlo por correo. Habría guardias civiles para que no te acercases. Eso en el caso de que te comportases igual. Pero vamos, que su relación con la prensa, la de Donald Trump, es, aparte de complicada, es abiertamente contenciosa, y además él se encarga de hacérselo saber a todo el mundo, que si sois noticias falsas, que si pasan más tiempo muchas veces teniéndoselas con los periodistas que respondiendo a sus preguntas. Pero bueno, que ese es su estilo total. Pero bien, como en todos los periodos de confrontación, este no es el primero, obviamente tampoco será el último, la confrontación aparece de vez en cuando en la democracia, es normal, incluso a veces es hasta recomendable un cierto nivel de confrontación y de polarización. Ya lo comentaba aquí hace, pues no sé si fue el mes pasado, que la polarización no sea fatal, obviamente, y empiece la gente a pegarse por la calle. Pues es bueno que las posturas estén polarizadas y que haya vida política. Con Trump es seguro que va a haber vida política, porque no hay, como os decía hace un momento, no hay lugar para medias tintas. Bien, ni para medias tintas, ni para posturas intermedias, ni para tibiezas. En la América
de Donald Trump no existen en su mundo, no existe posibilidad de ser tibio. Pues bien, él consideraba que Jeff Sessions era un tibio. Y esa es la razón por la que Trump lo ha fulminado de la manera en que lo ha hecho. A pesar de que, curiosamente, Sessions era, pues hasta hace no tanto tiempo, hasta, diría que el año pasado, bueno, ya estaba el año pasado, sí, hasta hace año y medio aproximadamente, esto fue en marzo. En marzo de 2017 eras un niño bonito. Y antes incluso de tomar posesión, él ya había anunciado que ese fue uno de sus primeros fichajes estrella. En noviembre de 2016 acababa de ser elegido, era todavía presidente electo, y ya hablaba de Jeff Sessions, al que la izquierda estadounidense odiaba a muerte. Pues es un tipo muy conservador, con unos puntos de vista pues, de la derecha más conservadora de Estados Unidos, del Partido Republicano. Pero bueno, es normal que se traiga a Sessions porque ya le habían armado unas cuantas, porque Sessions es de lo malo lo peor, venían a decir. Y eso, claro, obviamente, pues a Trump le encantaba y lo fichó al principio y tomó posesión pues prácticamente con él, nada más llegar a la presidencia. Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer es ¿por qué se truncó una relación tan idílica? Teniendo en cuenta que fue uno de sus primeros, como os he dicho, uno de sus primeros fichajes. Bueno, pues parece mentira, pero por un detalle aparentemente sin importancia. Y que ocurrió no hace un mes, ni 2 meses, ni 6, ni este verano, que ocurrió hace ya mucho tiempo, como os he dicho, en marzo de 2017. Diréis, ¿qué detalle que le hizo? No sé, le echó un piropo a Melania Trump o algo así. No. Esto creo que Trump hasta lo perdonaría. Simplemente se inhibió en la investigación de la trama rusa cuando se hizo público que el propio Sessions se había reunido con el embajador ruso durante la campaña electoral. Y consideró Sessions que no estaba bien declararse competente en esa historia, teniendo en cuenta, es decir, en una palabra, que tenía un serio conflicto de intereses y actuó como tenía que actuar, apartándose de esta historia. En este punto pensaréis, bueno, pues no sucedería nada más. Sessions tendría, como todos los fiscales generales, un vicefiscal, ¿no? Y efectivamente tenía, bueno, sigue, hasta el último día ha tenido su vicefiscal, que sigue existiendo. Se hizo cargo del asunto su vicefiscal, que se llama Rod Rosenstein. Rod Rosenstein lo que hizo es darle curso a esta historia, como vicefiscal general del Estado que es, encargando a un fiscal especial, un tal Robert Mueller, para que lo investigase. Como veis, esto parece digno de House of Cards. Bueno, lo que nos indica hasta qué punto House of Cards se ajusta bastante a la realidad washingtoniana y cómo se hacen las cosas allí, toda la cantidad de mierda y de intereses que hay cruzados entre unos y otros, y cómo Frank Underwood hacía bien no fiándose de nadie. Bueno, porque es que realmente en Washington me da la impresión que no te puedes fiar de nadie, en general en ninguna capital, pero claro, en el lugar donde más poder se despacha de todo el mundo, que es el Distrito de Columbia, pues no te puedes fiar literalmente ni de tu sombra. Bien, a partir de aquí, de esta inhibición y de que Rosenstein le encargase el caso a Mueller, Trump no le perdonó a su fiscal, a su niño bonito, que se inhibiese. Simplemente consideró que no, que él tenía que haberse hecho cargo de esta historia y haberle quitado el muerto de encima, que para algo le había nombrado. Y desde entonces le hostiga más o menos cruelmente. Que si es un fiscal débil, que si su actitud inhibiéndose fue vergonzosa, impropia de un fiscal general. En fin, si Sessions hubiese sido más político y menos fiscal, pues quizá hubiera resistido. O incluso se hubiera podido llegar a defender. Pero claro, este hombre tiene ya 72 años, de hecho tiene la misma edad de Trump. Nacieron el mismo año, en 1946. Sí, en 1946. Y en cuanto a carrera política que ha hecho Sessions, pues lo más que fue es senador, sí, 20 años, pero senador por Alabama. Es decir, calentó un asiento en el Senado durante 20 años por Alabama. Antes de eso había sido fiscal ahí en Alabama. Al parecer estaba tan destrozado interiormente Jeff Sessions por el rechazo de
del presidente, que había intentado dimitir varias veces, pero desde el partido le pidieron que no lo hiciese. No, ten altura de miras, ten sentido de Estado, Jeff, no te vayas todavía, puede ser peor, no lo hiciese, para evitar un escándalo seguro, antes de las elecciones de medio mandato, vamos, las del martes pasado. Es decir, que en el caso de que no hubiese habido elecciones, a Sessions se lo habrían cargado hace ya mucho tiempo. Esto es la crónica de una muerte anunciada, esa de García Márquez. Bueno, pues sería aplicable perfectamente una muerte política. En este caso, sería aplicable a Sessions. Pero claro, en toda esta historia, a poco que, y ya conocéis los antecedentes, ha dimitido el que menos culpa tenía. Es lo primero que me llamó a mí la atención. Porque Sessions se inhibió en esta historia porque no le quedaba otro remedio. Porque era lo propio y quería mantener cierta dignidad en el cargo. Un fiscal general no es cualquier cosa, por mucho que sepas que tu cargo es político y que te ha puesto ahí el presidente. Bueno, y que haya sido antes senador republicano, está claro, todos asumen que el fiscal general es político. Pero la mujer del César, además de honrada, tiene que parecerlo. Bueno, pues aquí Jeff Sessions se empeñó en parecer honrado, no solo en serlo. Bueno, que no digan que en un tema en el que me han pillado no fue una reunión, fueron 2 reuniones con el embajador ruso y le acusaron incluso de una tercera, que él en una comparecencia, que fue en el Senado el año pasado, tuvo que negarla ya la tercera. No, que solo me reuní 2 veces, pero no 3. Bueno, el hecho es que quien encargó a Mueller investigar lo de la trama rusa fue Rosenstein, no fue Sessions. Así que es previsible, aplicando una sencilla regla de 3, que la sierra eléctrica no haya terminado aún su trabajo y en un futuro caigan estos 2 también. Es bastante previsible. Personalmente yo creo que Mueller no creo que pueda resistir mucho. A fin de cuentas no es más que un fiscal especial, que igual que lo ha puesto, lo pueden quitar. No tiene gran complicación. Le pusieron como... es casi, bueno, sí, para investigar y estudiar a fondo este tema. Y claro, el problema de Mueller es que se ha metido demasiado a fondo y eso al presidente no le interesa tanto. Para sustituir a Sessions, porque con el cese travestido de dimisión, aunque no lo han travestido mucho tampoco, ha dicho... la dimisión ha sido dimito porque el presidente me lo ha pedido, es decir, me han cesado de una manera un poco enredada el cese, pero no deja de ser un cese. Bien, pues para sustituir a Sessions, Trump ha nombrado a un tipo que se llama Matthew Whitaker. Yo del Whitaker no he oído hablar en la vida, si os soy sincero. Al parecer no tiene mucha historia, pero sí dentro de los círculos más cerrados de Washington sí era conocidillo. Claro, yo a esos círculos evidentemente no accedo, más que cuando ya la cosa ha saltado a círculos más amplios. Bueno, pues este es un fiscal de Iowa. He estado evidentemente estos días leyendo sobre el tema y sobre este hombre también, que tras dejar la fiscalía allí, hace ya unos cuantos años, le nombró fiscal de Iowa George Bush. Es decir, es un tipo también del Partido Republicano, pero que no tiene una gran carrera, nunca fue representante, ni senador, ni nada parecido. Pues anduvo dando tumbos en los tiempos de Obama, distintas empresas y de aquí para allá en asociaciones, hasta recalar en el Departamento de Justicia, hace un año, para recalar como submarino de la Casa Blanca. Es como se decía antes, es de una acrisolada lealtad hacia el presidente, a quien por cierto le debe todo el tal Whitaker. Si comparamos lo que estaba haciendo hace 2 años con cómo está ahora de fiscal general de los Estados Unidos, uno de los puestos desde el punto de vista protocolario es de los más importantes de Estados Unidos, y todo se lo debe a Donald Trump. Así que, y esto también es previsible, lo normal es que quiera quedarse con el puesto. Un hombre joven, tiene solo 49 años y a la vista está que es muy ambicioso. A Donald Trump le gustan este tipo de aventureros. A poco que sigamos un poco sus nombramientos y la gente que le rodea. Y le rodea desde hace poco, pero al parecer llegó a estar hasta en su staff personal, en su personal privado de la Casa Blanca, es decir, que debe entenderse bien con él.
Pues le gustan estos aventureros especialmente cuando son obedientes, y este parece que lo es bastante. Es decir, tiene pinta de ser muy obediente, que obedece al punto. Lo que le diga al jefe, que en este caso, clarísimo, es Trump. Luego, no sé Rosenstein, pero Müller me da que tiene los días contados, y con él la investigación sobre la implicación rusa en la campaña, que es un asunto antiguo, pero que, como todos los muertos no enterrados, terminan, aparte de oliendo un montón, terminan dando disgustos. Es decir, esta historia puede todavía renacer y de aquí a 2020, o incluso antes, darle un disgusto de los gordos a Donald Trump. Así que supongo que lo primero que le habrá encargado a Whitaker es: este asunto tiene que acabar y tiene que acabar ya. Yo desconozco hasta dónde llega ahí el agujero del conejo, pero tiene que ser muy profundo para que le hayan dedicado, bueno, pues para que se haya cargado al fiscal general, a quien en principio amaba. Y además ahora no tiene demasiado tiempo, es decir que la cuenta atrás a 2020 ya ha empezado y Trump no se puede permitir demasiados pasos en falso. Para las elecciones quedan 2 años, menos de 2 años, pero para meterse en campaña, 1 año y medio. Es decir, que no puede, en definitiva, no puede permitirse una segunda edición de Jeff Sessions. Tengo una llamada de José, que tiene un comentario a raíz del programa que hice la semana pasada sobre Ciudadanos. Bueno, pues un comentario sobre eso mismo, sobre este partido, sobre Ciudadanos. Buenas, Fernando. A tenor de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el impuesto de actos jurídicos documentados, que me imagino y deseo que comentarás en los próximos días, me gustaría hacer un comentario sobre tu contra de la semana pasada sobre Ciudadanos. Y es que creo que ha quedado de manifiesto que Ciudadanos aún no se ha encontrado porque, teniendo una buena oportunidad para reclamar medidas liberales como suprimir o bonificar el impuesto, ha entrado en línea con las izquierdas que están con las familias. Aquellas que hace 25 años crearon este impuesto y que no hace mucho subieron los tipos en plena crisis. Pedro se acerca al animalista Pablo, y Albert parece que quiere pescar en el hueco que está dejando el presidente Sánchez, como creo que hizo con el hueco liberal que dejó Mariano con aquello de los liberales al Partido Liberal, y que con Casado no parece tan claro. Lo único que parece claro entre los bandazos naranjas es su defensa a la Constitución. No sé cómo saldrá la jugada Rivera, pero a mi juicio este puede ser un gran patinazo. Muchas felicidades por el programa y un cordial saludo desde Madrid. Pues mira, José, 2 cosas. La primera es que ya traté ayer el tema de las hipotecas. No lo hice en la Contracrónica, pero lo hice en el Contracorte, que es este nuevo espacio que abrí esta misma semana. Y lo hice a raíz de una llamada de Justi, que es un oyente de Denia, y lo tienes ahí, ¿no? No le he dedicado más tiempo, o no le he dedicado un programa entero a lo de las hipotecas, pues porque la actualidad internacional estaba esta semana muy interesante, especialmente con las elecciones de Estados Unidos, y siempre voy a primar la actualidad internacional sobre la nacional por una cuestión del tipo oyente de este programa, que es un oyente afortunadamente muy internacional, y los asuntillos privados de España pues entiendo que no les interesen tanto como los grandes temas internacionales. Y no solo eso, sino que también sospechaba que se podía analizar el tema en poquito tiempo, es decir, que no me iba a hacer falta media hora. Y lo descubrí cuando ayer me puse a preparar la historia. Es decir, vi que lo liquidé en 7 minutos. No me hacía falta más. Así que bueno, si lo quieres escuchar, lo tienes ahí, está en iVoox, justo antes de este programa de hoy, miras atrás y ahí lo tienes. Y respecto a lo que comentas de Ciudadanos, bueno, es básicamente lo que decía yo la semana pasada aquí. Es decir, están tratando de ocupar el espacio que va dejando el PSOE a su derecha. Ojo, es lo lógico, ¿eh? No hay nada extraño. Habida cuenta de la competencia que tiene o que le ha ido saliendo a Ciudadanos a su derecha también. Es decir, donde ahí ya tienen 2 partidos, el Partido Popular y Vox, que es muy probable que los 2 sacaran representación. Bueno, el Partido Popular seguro y Vox es muy probable. Así que, a fin de cuentas, de lo que vive un partido político es de tener representación, no hay otra cosa. Ese es su business. De eso viven, de tener diputados, senadores, alcaldes, concejales y presidentes autonómicos. Y para eso necesitan votos.
y si entran en un mercado muy competido, es decir, si van a competir en el mismo área que el PP, no digamos ya de Vox, pues se van a encontrar con que al final el votante es más fiel de lo que pensamos. Entonces, tiene que ir al votante que está un poco en la duda. Los partidos nuevos tienen que ir a eso. Y quieren ir a ocupar ese espacio para, bueno, ampliar o por lo menos tratar de capitalizar una parte del espectro que entienden que se ha quedado desamparada desde el giro a la izquierda de Pedro Sánchez. Pero bueno, bien, pues sin irnos de España, Juan trae dos temas, recientes, iba a decir, muy recientes, de ayer mismo. Hola, Fernando. Mira, lo del francotirador este que planeaba de forma minuciosa y discreta un magnicidio por WhatsApp, de esto nos tienes que contar algo, ¿no? Y otra cosa, la diputada Montero, expareja del Coleta, ya no está en el candelero por una inquieta bragueta. Va con Tania al gallinero. 50.000 eurazos, ¿no? O 70.000 por esto. Tela. Se va a poner la cosa difícil para algunos. Bueno, un saludo. Pues mira, Juan, lo del magnicidio no te puedo decir mucho, la verdad. Ayer lo vi de pasada un poco y poco más sé. Si la cosa escala, obviamente, pues lo estudiaré más a fondo, pero es que no te puedo decir. Sé algo, lo que sabes tú, vamos, pero no mucho más. Y en cuanto a lo del poema, pues, en fin, ya es que ni poesía se puede hacer. A mí me dio mucha pena, yo soy gran aficionado a la poesía, a leerla. Y además, la poesía esta tampoco era tan mala. Es decir, si lo hubieran multado por haber escrito un mal poema, pues podría estar casi justificado. Hablo en broma, obviamente, pero vamos, que la poesía no estaba mal, era una letrilla así satírica. Bueno, a Quevedo es que le habrían cortado la lengua hoy en día. Bueno, cortado la lengua y luego le habrían enviado de galeote a la flota de Cartagena. Porque es que lo que escribía este hombre era mucho peor. Y además hasta con peores palabras. Mira, no voy a leer el poema este del que me comentas. Bueno, pues porque tampoco es gran cosa y además no vaya a ser que me multen a mí también, que uno ya empieza a palparse, bueno, los bolsillos y la cartera y todo antes de decir ciertas cosas según está el patio, ¿no? Pero bueno, voy a leer algo de Quevedo. A ver, ya os he dicho que me gusta mucho la poesía y a raíz de este poema pues te he buscado uno. Un poema, por cierto, muy famoso, que es El desengaño de las mujeres, que hoy estaría prohibido. Si hoy a Quevedo, si estuviese vivo y le diese por escribir esto y lo publicase, bueno, le caería la del pulpo. Bueno, igual todavía lo prohíben, ¿eh? Que esto está ahí y lo mismo, ya sabéis que están haciendo unas leyes que son tremendas, especialmente con el pasado, así que hay que aprovechar antes de que nos prohíban estas cosas y estemos traficando con poemas satíricos de Quevedo, así en cuartillas escondidas, mandándonoslos a apartados de correos, pues mientras todavía los tenemos disponibles, vamos a aprovechar y podemos leerlos. Bien, voy a poner un poquito, como siempre hago con los poemas, un poquito de música barroca. No de la época de Quevedo, pero sí de un poco después, y vamos allá. Dice lo siguiente: puto es el hombre que de putas fía, y puto el que sus gustos apetece. Puto es el estipendio que se ofrece en pago de su puta compañía. Puto es el gusto y puta la alegría que el rato putaril nos encarece. Y yo diré que es puto a quien parece que no sois puta vos, señora mía. Mas llámenme a mí puto enamorado, si al cabo para puta no os dejare, y como puto muera yo quemado, si de otras tales putas me pagare. Porque las putas graves son costosas y las putillas viles afrentosas. En fin, yo creo que merece la pena. Hoy estaría prohibido, pero da gusto leer a Quevedo, hasta incluso cuando dice palabrotas. Y además en este soneto consigue meter la palabra puta o puto en todas las líneas, sin excepción. Era un maestro del lenguaje, el auténtico, el Johann Sebastian Bach de la poesía, de la literatura. Bien, pues vamos a ir terminando ya después de haber escuchado a este gran maestro.
Vamos con Pizarro. Bueno, ayer no tuvimos Pizarroteca por un problema técnico, así que hoy los pizarrófilos, entre los cuales me incluyo, tenemos ración doble. Vamos a pasar, primero va a comentar el tema este de China y después lo de las elecciones de Estados Unidos. China es un gigante con centenares de millones de esclavos bien alimentados gracias a la combinación de capitalismo más tiranía comunista. Algo totalmente incoherente para gente que razona, pero no para gente que idea. En todo caso, el desarrollo chino y su ahora apuesta determinada por la importación traerán inevitablemente la apertura y el conocimiento de la realidad exterior que tanto ha temido el régimen totalitario. La importación a gran escala será económicamente beneficiosa para China y adelantará la fecha en la que los chinos se planteen la legitimidad de la dictadura para regir sus vidas. Económicamente es un paso seguro hacia la prosperidad. Políticamente es el paso más arriesgado para los déspotas chinos. Según se vean sus efectos sociales, puede que decidan echar el freno. O puede que, conocedores de los riesgos, esta feria tan solo sea eso, una feria con música y colorines. Veremos. Empate con sabor a derrota para los demócratas y empate con sabor a estancamiento y apuntalamiento para Donaldo. Parece que va quedando claro que Hilaria era un lastre y que Barack ya no es arrollador. Y parece que Donaldo no ha convencido a un solo nuevo votante, pero apenas pierde a los suyos. Y además coge las riendas del partido, que pasa de ser prestado a propio. Los demócratas siguen sin un líder huracanado y Donaldo confirma que no está de paso. Respecto a lo que más me interesaba a mí, que era cómo se rellevan los estadounidenses a su estrafalario presidente, ha quedado claro que con cotidianidad, con una aversión rutinaria y un entusiasmo de andar por casa. De estas elecciones me quedo con Barack, odiando como siempre a Donaldo, pero sin la condescendencia con la que le trataba en 2011. No por respeto al cargo, sino por la bofetada de vuelta. Quedan 2 años de estridencias presidenciales y una oposición buscando ser una alternativa presentable. Un cordial saludo de Pizarro. Pues, queridos amigos, hasta aquí ha llegado la contracrónica de hoy, de hoy viernes. Mañana ¿qué toca? ¿Mañana tocan películas o se me ha olvidado? No sé qué hice la semana pasada, creo que libros, pero bueno, lo que sea, una cosa en las dos, cualquiera de las dos cosas van a ser buenas, así que yo estaré por aquí, ya sabéis, si os interesan o los libros o las películas, que no sé exactamente de lo que tengo que hablar mañana, no lo sé en este momento, ahora lo miraré, pero no quiero parar para mirar estas cosas y haceros esperar. Bueno, si os gusta, ya sabéis que La Contra sigue también el fin de semana. Hasta mañana. La Contracrónica y la Contrahistoria son 2 programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de 2 maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.